¿Qué tal? En esta ocasión nos ha tocado explicarles y darles a conocer el tema de fosforilación oxidativa. Este tema se aborda en la materia de bioquímica impartido por la doctora Guadalupe Corregí Salazar Salazar. Les estaremos explicando la importancia, cómo se lleva a cabo y algunas de sus utilidades que tenemos día a día. El equipo está conformado por Raquel Arco Soto, Carla Janet Morán Iturbide, José Ángel Castellanos Aburto, Alejandro Galván Soto. Laura Alessandra López Méndez. A continuación, daremos inicio a este tema. Bueno, para empezar, daremos una pequeña introducción a lo que es la fosforilación oxidativa y qué importancia o impacto tiene en nuestro organismo. Bueno, como sabemos, nosotros, al igual que otros muchos organismos, necesitamos el oxígeno para sobrevivir. Entonces, de hecho, hasta nosotros jugando en una alberca hemos tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo y entonces se sabe que al tener una falta de oxígeno por mucho tiempo nos podemos marear o incluso desmayar. Y cuando esta falta de oxígeno ya es mucho más prolongada, puede llegar hasta causar la muerte. Esto nos surge a la pregunta de, ¿alguna vez te has preguntado por qué necesitas oxígeno para vivir? ¿O qué es exactamente lo que hace tu cuerpo con todo ese oxígeno? Bueno, como aquí tenemos, resulta que la razón por la que necesitas oxígeno es para que tus células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. Entonces, el oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, que es el CTE, donde éste recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Entonces, si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir electrones, un ejemplo podría ser que una persona con asma o nosotros mismos cuando estamos muy agitados y no tenemos una buena respiración, pues no habrá el suficiente oxígeno. Entonces la cadena de transporte de electrones se detendrá y la quimiosmosis no sintetizará más ATP. Entonces, sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo de tiempo. La oxidación del hidrógeno sucede a través de una serie de reacciones dentro de estos complejos que podemos observar. Se desdobla cada átomo de hidrógeno en un protón y un electrón. Los electrones se combinarán con el oxígeno disuelto con las moléculas de agua y generarán iones hidroxilo. Después, estos junto con el hidrógeno se combinarán para formar agua. Durante esta secuencia se liberan enormes cantidades de energía para formar ATP. Esta síntesis de ATP recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce enteramente en las mitocondrias en la llamada cadena transportadora de electrones. Básicamente, la cadena de transporte de electrones comprende dos procesos. 1. Los electrones son transportados a lo largo de la membrana de un complejo de proteínas transportador a otro. Los protones son traslocados a través de la membrana, lo que significa que son pasados desde el interior o matriz mitocondrial hacia un espacio intermembrana, provocando un gradiente de protones. El oxígeno es el aceptador final del electrón, combinándose con ellos y con el ion hidrógeno para producir agua. La cadena de transporte de electrones es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana. Se organizan dentro de 4 grandes complejos nombrados del 1 al 4. pasos de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es ionizar los átomos de hidrógeno que son extraídos de los sustratos alimentarios en el mismo momento.
Se libera el otro átomo de hidrógeno unido al NAP y este último se reutiliza una y otra vez para captar hidrógenos. Los electrones extraídos de los átomos de hidrógeno para su ionización entran inmediatamente en la cadena de transporte de electrones. Cada electrón que es lanzado de uno de sus aceptores hasta el siguiente es con el fin de que ellos puedan llegar al citocromo oxidasa. Se puede llamar así porque es capaz de ceder dos electrones y de reducir el oxígeno elemental para poder formar oxígeno iónico, que este luego se puede combinar con hidrogeniones dando agua. Los pasos clave de este proceso es la entrega de electrones por NADS y FADS, transferencia de electrones y el bombeo de protones. Esto es de que a medida que los electrones pasan a través de la cadena, se mueven desde un nivel de energía alto hasta llegar a uno más bajo, liberando energía. Parte de la energía se utiliza para poder bombear hidrógenos. Después, la separación del oxígeno para formar agua. Esto es al final de la cadena de transporte de electrones. Los electrones se transfieren a oxígeno molecular, que este es dividido por la mitad y ocupa hidrógenos. Bueno, el siguiente paso en la fosforilación oxidativa consiste en convertir el ADP en ATP, esto a lo cual se contribuye a una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna, y esta se trata de la ATP asa llamada ATP sintasa. Esto es que la elevada concentración de hidrogeniones con carga positiva creada entre las dos membranas mitocondriales y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna provoca que los hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa. Por último, tenemos que la energía que fue liberada por el flujo de hidrogeniones es finalmente utilizada por la sintetasa y esta después ayuda a fosforilar el ADP, convirtiéndolo en ATP, para posteriormente ser transferido al citoplasma. Como nota tenemos que las sintetasas utilizan energía proveniente de nucleótidos trifosfatos, como lo son el ATP, el GTP, el CTP o el TTP. En cambio, las sintetasas catalizan reacciones impulsadas por otros mecanismos. Datos curiosos. Inhibidores de la fosforilación oxidativa. Como primer dato curioso, tenemos que los agentes cianógenos como el cianuro de hidrógeno o el cloruro de cianógeno utilizados en ataques terroristas o en las cámaras de gas nazis son compuestos de acción muy rápida y letal que contienen el ion cianuro, un potente veneno celular que llega y se liga al ion férrico del citocroma oxidasa. De esta manera es como inhiben el transporte de electrones. En un estado anaeróbico del cuadro es fulminante y conduce a parálisis cardiorrespiratoria en menos de 5 minutos. Como segundo dato curioso, se tiene que la rotenona es un producto vegetal que se usa como insecticida y pesticida, actuando también por interferencia en la cadena respiratoria también a nivel del complejo 1. Como tercer y último dato curioso, la antimicina es un antibiótico producido por Streptomyces griseus, que ha sido usado como veneno para controlar alguna especie de peces, interfiriendo en el flujo de electrones del complejo 3. Para este paso nos ayudaremos de el proceso
que lleva a cabo una molécula de glucosa basándonos en su balance energético, y esto nos dará a su vez una mejor comprensión al rendimiento energético en la formación de ADP. El balance energético de una glucosa comienza en la glucólisis, donde se cuentan los ATPs generados. En este caso son 4, y 2 de ellos se consumen en su fosforilación inicial. Entonces, al finalizar, conservamos 2 ATPs, y estos son contados en su totalidad al final. Después tenemos el ciclo de Krebs. En cada vuelta genera un ATP, pero al final de la glucólisis se generan 2 ácidos pirúvicos, por lo que al ser 2, entonces el ciclo de Krebs son 2 vueltas, y esto a su vez genera 2 ATPs al finalizar. Después tenemos la cadena transportadora de electrones. De los 24 átomos de hidrógenos generados hasta el momento, 20 se oxidan aquí, generando hasta 3 ATP por cada 2 hidrógenos, proporcionando 30 ATP a la cuenta. Y por último, tenemos que los 4 átomos de hidrógenos restantes son oxidados por su hidrogenasa, generando 2 ATP por cada 2 átomos oxidados, lo que supone 4 ATP más. Al finalizar esto, se hace la cuenta de todos los ATPs generados en cada proceso o ciclo, y esa es la cuenta o el balance energético final. Con esto se espera una mejor comprensión de lo que es un rendimiento energético en la formación de ATP. Cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de reacciones enzimáticas que se encuentran dentro de la membrana interna de las mitocondrias. Se le conoce como los organelos de la célula, que liberan y salvan la energía para todas las necesidades fisiológicas. Mientras los electrones son pasados a través de la cadena por una serie de reacciones de la oxidación-reducción, la energía se libera, creando un gradiente de iones hidrogenados o de protones a través de la membrana. El gradiente del protón ofrece energía para hacer el ATP, que se utiliza en la fosforilación oxidativa. En resumen, ¿para qué le sirve la cadena de transporte de electrones a la célula? Pues bien, tiene 2 funciones importantes. La primera es que regenera los acarreadores de electrones. El NADS y el FADS donan sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se convierten de nuevo en NAD y en FAD. El segundo es la forma de un gradiente de protones. La cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. En el espacio intermembranal hay una concentración más alta de hidrógenos y en la matriz hay una concentración más baja. Como nota tenemos que por cada molécula de glucosa degradada a CO2 y agua se producen 38 ATP, que almacenan 456.000 calorías.
mientras que se han liberado 686.000 calorías durante la oxidación completa de la glucosa. Esto supone una eficiencia máxima global de transferencia de energía de un 66%. El 24% restante se convierte en calor y es desaprovechado por la célula. Finalmente les damos las gracias por su atención y esperemos que haya sido de su agrado este video. No olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos.